Está con nosotros uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Herbeta, y uno de los juristas estudiosos del derecho más importante de la República Argentina. Gracias por venir. No, por favor, gracias. Bueno, es un día de mucho movimiento y creo en la cual hay una gran ebullición con respecto a seguir lo que pasa con la justicia, ¿no? La justicia tiene sus tiempos también, que muchas veces son inversamente proporcional al que detenta el Ejecutivo de turno, ¿no? Como si se leyera de una norma no expresa, pero tácita, en la cual comienzan a aparecer en función de las fluctuaciones que tiene el gobierno en cuanto al ejercicio de su poder, del Ejecutivo, ¿no? Siendo un poder autónomo. ¿Qué hubiera pasado si lo podíamos investigar al vicepresidente de la Nación con el nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe? Con este procedimiento que tenemos en la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, esta audiencia debería ser pública. Mire, lo que hubiera pasado es que esta audiencia hubiera sido irremediablemente pública, porque precisamente la publicidad de todos los actos de un proceso es un principio constitucional, y durante muchos años en toda la Argentina se ha luchado para dejar atrás reglamentos procesales muy decadentes como el que rige a nivel federal. Precisamente ahora el Congreso de la Nación está discutiendo cambiar este reglamento procesal porque tiene una estructura que conspira contra muchos principios de la Constitución. En la provincia de Santa Fe, todas las audiencias imputativas son públicas y son orales. O sea, ya no el juicio, no solo son ya públicas, no la última instancia que es el juicio, sino Daniel, que se graban y se filman. Ok, que es lo que estaba pretendiendo hoy el vicepresidente. O sea, que ya no tan solo el juicio oral y público, que si se termina o se dictamina el procesamiento de todos los que van a indagatoria, o sea, la parte resolutiva de la instrucción, sí se eleva ya a juicio oral y público, sino que todo este proceso investigativo en la cual interactúan frente a la gente, ¿no? El proceso tiene dos grandes partes. Una es la investigación preliminar y la segunda, la más importante, la parte excluyente, es la parte de juicio. En Santa Fe todos los actos previos al juicio también son orales, se hacen a través de audiencias públicas y orales. Obviamente, para llegar a un juicio usted tiene primero que imputar el hecho, como ocurre hoy, lo que ellos llaman la indagatoria. Después el juez tiene que hacer una valoración de mérito y, como usted muy bien explicó, si considera que hay alguna probabilidad y que hay pruebas que pueden sostener el desgaste que significa hacer un juicio, se manda a juicio. Y ahí sí, en el juicio uno tiene que probar la culpabilidad, y ya para dictar una sentencia se exige un grado de certeza. Pero en Santa Fe son públicas las audiencias y además, le digo sinceramente, es una conquista por la que la prensa luchó toda la vida. La prensa históricamente ha planteado, los sindicatos de prensa, los medios de comunicación, la conveniencia y la necesidad de poder acceder y de poder incluso hasta televisar las audiencias. Hubo discusiones famosas vinculadas al caso que hubo en el norte de María Soledad, a muchísimos casos. En Santa Fe, bueno, hemos constitucionalizado el proceso y tenemos esta... O sea, desde el comienzo, en esa, lo que fuera hoy una indagatoria, si fuera el vicepresidente, estuviera acá, hoy a la tarde, estaría sentado frente a un juez, el fiscal, sus abogados y la gente que podría seguirlo. Y que hoy por la tarde sería muy bueno institucionalmente, muy bueno democráticamente. Digo, hay un mandato, Daniel, y ahora vuelvo con usted, de la propia Constitución de 1853, por ejemplo, del juicio conjurado. Le responde parte del poder, está bien, después se puede criticar si sirve o no sirve, pero digo, de ese mandato, de una participación directa de parte del ciudadano, se pasa a un sistema secreto y por escrito, o sea, se lo aleja totalmente. Es exactamente la contracara. La Constitución del 53 que está reclamando la posibilidad de que el pueblo participe en un poder que por su propia naturaleza es bastante cerrado y además no es representativo, porque la selección es a través de canales, digamos, institucionales, pero no es producto, digamos, de la voluntad popular. De votaciones. Una forma de democratizar la justicia es que la gente participe, y allí están los jurados que nos obligan, nos imponen la Constitución, y en la reforma del 94 lo volvió a reiterar. Lo ratifica. Y está funcionando muy bien en Córdoba, hace ya 6 años. Así es. Obviamente, es imposible pensar en juicios por jurado para todo tipo de delitos, pero sí para los delitos graves, los delitos de funcionarios, los delitos contra la administración pública, como está ocurriendo. Y los de gran impacto de... Y ahora comienzan los jurados en provincia de Buenos Aires. Así es. O sea que, en realidad digo, en algún momento nos extraviamos, pasaron 31 años de la recuperación de la democracia, ¿no? Y creo que ha quedado todo circunscripto al hecho de, que es un hecho único para la salud de una república, del voto.
Pero en realidad la participación ciudadana, digo, en cuanto a referéndum, en cuanto a posibilidades de ingresar al Poder Judicial, como usted bien dice, participando del proceso, estando en carne el propio pueblo ahí sí representado, que no se han llevado a la práctica, ¿no? Y quizás tengamos esta oportunidad, quizás como nunca antes la justicia ha entrado dentro del debate. Le ha pasado el periodismo, estaba como una suerte de alejado, ¿no? Estábamos nosotros por sobre, en cuanto a credibilidad y demás, que tampoco era bueno, ¿no? Se ha puesto, y esta es la discusión política de los últimos años en la República Argentina, con esta gran disputa entre el Grupo Clarín y el gobierno, se ha puesto en discusión cuál es el rol, cuáles son los intereses que están detrás de las empresas de medios de comunicación, que es una buena discusión, una muy buena discusión, porque clarifica efectivamente desde donde se habla, donde se dice y donde se emite un mensaje. Ahora, también ahora creo que le corresponde al Poder Judicial. Es esa la etapa en la cual ahora nos estamos acercando. Exactamente, porque como cualquier otro poder, tener más democracia nunca hace mal. Y abrirse a la gente, transparentar los actos de un poder es una forma de democratizar. Por lo tanto, la democracia es buena en la prensa, la democracia es buena en el Poder Judicial, la democracia es buena en cualquier instancia. Afortunadamente nosotros hace más de 100 días tenemos en funcionamiento el nuevo sistema procesal en Santa Fe y hemos superado las expectativas, creo que de los más pesimistas, porque notamos realmente ventajas incomparables con lo que era el sistema anterior. Y hoy usted tiene una audiencia imputativa a la que puede asistir, ver cómo trabajan los jueces, ver cómo trabaja el defensor, ver cómo trabaja el fiscal e incluso interiorizarse de cuestiones que tienen que ver con conflictos graves como son los delitos. Bueno, en este caso, y hablando de delitos, ¿no? Ahí quizás lo más destacado es el tiempo. O sea, lo que antes llevaba, por ejemplo, un asesinato, para mencionar uno de los hechos que más laceran hoy el tema de la inseguridad y demás, ¿no? Nosotros antes, con un proceso que era escrito y que tenía como cuerpo principal el expediente, que desaparece como figura, que ya no hay más expediente. No hay más expediente, es algo revolucionario. Muy bien. ¿Cuánto llevaba la investigación y el acceso al juicio oral y público? ¿Podía llevar meses, años incluso? Años. Años. Nunca meses, difícilmente años. Meses. Años. ¿Ese mismo proceso se acorta a cuánto? ¿A tres audiencias? Se va a cortar porque básicamente el fiscal puede investigar de manera muy informal, hace la audiencia imputativa, luego una audiencia preliminar a los efectos de discutir la elevación de la causa a juicio y la prueba que se va a ofrecer, y ya directamente la etapa de la audiencia de juicio. O sea, tenemos tres instancias. Sí. Incluso le digo, hay casos en donde ahora hay muy pocos, hay ya varios casos que se han resuelto en muy poco tiempo porque se ha llegado a un acuerdo entre fiscal y defensor. Sobre la base de la prueba colectada, bueno, la defensa ha tratado también de acordar con el fiscal, abreviar, y en general siempre el juicio abreviado hay que tenerle cuidado porque es la imposición de una pena sin juicio, pero los defensores que tenemos nosotros verdaderamente han conseguido acuerdos muy favorables a los intereses de su defendido, pero esto permite tener una respuesta prácticamente inmediata frente a un conflicto, porque, mire, esto es muy viejo, no hay que pensar tanto en la gran cantidad de pena, lo que hay que conseguir es que las penas se apliquen y que las penas se cumplan. En tiempo y en forma. Claro, porque a mí no me satisface una pena enorme que se aplica 15 o 20 años después o 7 años después. Yo quedo mucho más satisfecho como sociedad cuando un conflicto... Estracera era el que había dicho una justicia lenta es una justicia, no es justicia. No es justicia, exactamente. Con el juicio de los militares, exactamente. ¿no? Hablando precisamente de la celeridad que se tenía que tomar. Pero esto, mire, esto le decía un famoso César Beccaria, que escribió un famoso panfleto político en 1654 de los delitos y de las penas. Decían, las penas tienen que ser justas y tienen que ser inmediatas, aplicarse con una relación temporal adecuada al hecho. Por esto que habíamos hablado también con ustedes en más de una oportunidad, esto es también la impunidad, digo, que también lo habíamos discutido cuando se estaba planteando la reforma del Código Penal, y usted me decía, bueno, una cosa es la inseguridad y otra cosa es la impunidad. La impunidad es la falta de respuesta institucional. Muy bien. Y no inmediata. Obviamente no, directamente, pero... La no respuesta. La no respuesta. El que ocurra durante o con procesos eternos, lo que hace en ese gris es generar esa sensación de impunidad también. Pero además distorsiona todo el sistema, porque ¿qué sentido tiene una pena a 10, a 12, a 13 años de un hecho? Este es el problema. No tiene sentido ni para la sociedad,
ni tiene sentido a veces para las propias víctimas, ni tiene sentido en determinados casos. O sea, la justicia tiene necesariamente que cumplir con su misión en un plazo razonable. Aprovecho ya que estamos con usted para preguntarle esto de lo que decía de Amado Boudou, ¿no? Todos dicen el Código Procesal no permite la televisación. Sí, el juez podría haberlo habilitado. Por per se. O sea, el juez dice, sí. Ariel Lijo dice, yo quiero que se televise y se televisa. El juez podría haberlo habilitado y de hecho, bueno, le vuelvo a repetir, es un reglamento, es más, yo no tengo la menor duda que podría haberlo habilitado, lo conozco, a Ariel Lijo, tengo aprecio por él, pero bueno, él habrá ponderado porque también tiene la facultad. ¿Lo conoce el juez? Sí, lo conozco. En el marco de este reglamento procesal que rige a nivel federal, él tenía la posibilidad de ponderar una serie de circunstancias al efecto de decir, no es lo mejor, no es lo que la Constitución quiere, no es una forma de abrir la sociedad a la gente, ni es una forma de transparentar un acto de un poder que gobierna junto a los otros poderes y cuyos actos, por lo tanto, deben ser actos que tienen que ser los más públicos. Y una causa histórica. Pero además le digo, yo particularmente no voy a opinar del caso porque no lo conozco. Sí, lo que puedo ver es que hace un año que se han ventilado infinidad de circunstancias a través de la prensa, o sea que con ya lo cual aquella idea de que efectivamente puede entorpecer la investigación, ya más ninguna. Alguien que lee los diarios habitualmente se puede haber enterado de todas las conjeturas habidas y por haber. Y de lo contrario no sé cómo los periodistas han tenido tanta información. Y ese es parte de nuestro trabajo. Y sabe que constitucionalmente no estamos obligados. No, por supuesto. Pero con esto que le quiero decir, que en mi opinión, y con todo respeto, no había ningún perjuicio, pero además creo que es una exigencia de la Constitución y que en algún momento va a llegar eso también a la justicia federal porque se está discutiendo precisamente la reforma del código. Daniel, muchas gracias por haber venido, ha sido un gusto como siempre. ¿Alguna noticia para Newell? ¿Tenemos el técnico para decirle al doctor Daniel Urbeta? No, mejor no me lo diga. Me parece que es mejor dejarlo que vaya y en el próximo bloque te lo contamos. Muchas gracias nuevamente por venir. En breve pausa, enseguida volvemos, dale.